Buenas amigos, ¿cómo les va? A ver, probando sonido e imagen. Si se ve bien, todo marcha entonces. A ver, ¿quiénes han llegado? Están llegando muchos, muchos. Qué bien. Arinchepa de España. Buenas tardes, María. Guarín Vera, qué bien, estás allí. Este, Humberto Twitch, amigo. Gracias, Taribanay. Buenas noches, amigo de Portugal. Estas son las 12 de la noche ya. ¿Qué hay mañana en Venezuela? De todo. Buenas noches. Saludo desde Suecia. Suecia. La gran mentira, así es. Así titulé este audio, mis amigos, porque considero de una gravedad inusitada cómo se ha chantajeado a la población desde este ángulo prácticamente absurdo de decirle que mañana se decide el destino nacional, cuando lo único que se está decidiendo es la oportunidad para rapiñadores de oficio de tratar de ponerse donde haya, de tratar de rapiñar algo en los presupuestos estatales. No se trata de una gran batalla política, no es cierto, puesto que se pretende solamente que marchemos a las nuevas elecciones municipales, ya recuperado del mal paso de haber hecho una semi-insurrección urbana, y quieren ahora entonces volver sobre los pasos pues de la eterna estrategia capituladora de no tocar ese tema molesto de salir a la calle. De lo que se trata, vamos a hablar de eso, si es culpa o no nuestra, si mañana pierden. Amigos, mañana ni se pierde ni se gana. Lo que va a ocurrir mañana ya está pactado, ya está pactado. Hay fuerzas oscuras en la MUD y fuerzas muy previsivas en el gobierno que harán lo imposible por tener eso pactado y no va a haber grandes sorpresas. Sorpresas solamente va a ser para nosotros. A ver, mis amigos, es que si me empiezan a plantear cosas, entonces no conservo el hilo y voy a tratar de conservar el hilo. Les decía, hay una estrategia de la oposición que fue transitoriamente abandonada, pero que ya volvió a ser recuperada. ¿Cuál es esa estrategia? La de solo las vías institucionales, pacíficas, constitucionales y electorales. Podían agregarles y negociadas y profundamente dialogantes, concordantes, reconciliadoras. Los términos son infinitos, salidas de consenso se diría en otras partes. En definitiva, lo que está planteado mañana, para hablar con absoluta sinceridad, es que la dirección, el riñón, la cúpula de la plutocracia partidista de oposición, de la MUD, diríamos, recupera su pleno dominio sobre el control efectivo del movimiento masivo de la población que quería repudiar la dictadura hasta las últimas consecuencias y fue reencauzado hacia el ambiente electoral. Esto es muy difícil de entender, yo no creo. Vamos a explicarlo detenidamente, porque está en juego nada más y nada menos que se le haga tragar a millones de venezolanos, esta especie absolutamente idiota de que mañana se decida el destino de Venezuela. Eso no es cierto, no es cierto. Se estaba decidiendo en abril, en mayo, en junio y quizás todavía en julio. Pero ya en julio lograron reencauzar hacia una autopista de conciliación de intereses, incluso con el arma del voto.
Porque fíjense ustedes lo que tanto celebran nuestros queridos compatriotas, que no leen la letra chiquita de los contratos, que no leen algo así como las entrelíneas de lo que están explicándole. Que mire, bueno, de mi familia en adelante, yo no voy a hablar aquí en un plano de exquisita soledad intelectual, estoy hablando de personas que incluso me son muy afines en afecto y en coincidencia política, que defienden, por ejemplo, la gran jornada del 16 de julio. A ver, ¿cuál es la gran jornada del 16 de julio? El 16 de julio se vota el plebiscito, el famoso plebiscito. ¿Y qué dice el plebiscito? Todo encaminado a la Constitución. ¿Cuál Constitución? La de Chávez del 99, la Constitución de este gobierno y de la MUD. En realidad es más ahora de la oposición que del gobierno, puesto que el gobierno pretenderá ahora modificarla, cambiarla o hacer otra nueva, si la correlación de fuerza con el país real y en la calle se lo permite, porque ya ha ido acumulando la estafa suficiente como para encaminarse a modificar esa Constitución en la letra. Esa no es la primera vez que ocurre. Ellos lo intentaron con una reforma constitucional, no pudo Chávez, entonces lanzó una cantidad de leyes, de las leyes habilitantes, que contradicen exactamente, contradicen la letra, espíritu, contenido y forma de la Constitución, esas leyes habilitantes. Pero es más, ahí en la letra de la Constitución, entre lo que se aprobó el 15 de julio, 15 de diciembre de 2000, del año 2000, ese 15 de julio del año 99, 15 de julio del año 99, 1999, en medio del deslave de Vargas, el almirante Carratú nos lo recordaba, solo votaron el 45%, 47%, es decir, no hubo mayoría absoluta por esa Constitución. Pero además, lo que aparece en la Gaceta Oficial publicada es distinta a la que siguen después imprimiendo. Hay como 5 versiones de esa Constitución. Para mí hay una sola, la que sometieron a la Constituyente, la que ellos votaron y yo no voté. Porque el doctor Olavarría, el doctor Fermín y yo no votamos por esa Constitución. Sin embargo, es la Constitución que han aceptado todos durante 18 años, 17, 18 años. Pues bien, amigos, ese 16 de julio pasado se votó un referéndum de 3 preguntas que se refieren, las 3, a aceptar la vigencia de esa Constitución y luchar por lo que dice esa Constitución y exigir de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a esa Constitución, etcétera, etcétera. Pues bien, pasemos esa, porque al fin y al cabo yo no puedo inventar que el país lo rigen por otra cosa que no sea la mitología alrededor de la Constitución del 99, porque es una organización, porque es una Constitución de mitos, de un grandísimo engaño, de una sujeción casi idiota a la letra de una Constitución que dice que somos libres y tenemos derecho a no sé cuántas cosas. Bueno, y el gobierno ha hecho exactamente lo que le ha dado la gana con esa Constitución, y la oposición ha sido su cómplice durante 17, 18 años. De manera que, bromas aparte, tragedia aparte de considerar esa Constitución del 99 como la Constitución del país, de todas maneras, ese fue el último gran episodio de el viraje que se daba desde la calle a de nuevo las ilusiones electorales, que se habían abandonado prácticamente desde el gran triunfo de la Constitución, en el marco de esa Constitución, de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, hoy tengo la fecha trastocada, del 6 de diciembre de 2015, cuando se elige la Asamblea Nacional. Amanece el 2016 con la gran Asamblea Nacional mayoritaria, la venden, la regatean,
la ningunean, la entregan, los 2/3 primero, y luego toda la orientación política de esa asamblea consiste en capitularle al gobierno. Y entonces, bien, hay un aleteo allí, también electoral, por el revocatorio, a principios del 2010, a finales del 2016, y entonces ya sencillamente entramos en la recta final de esa jurungadera electoral del país. Resurge siempre el bendito mito del 350. Es que si aplicamos el 350, ¿qué es esto de aplicar el 350? Yo me acojo al 350, el 350 nos saca de esto. ¿Qué es eso? Eso se llama, mis amigos, nominalismo. Es decir, eso es una escuela filosófica muy del siglo XII, creo, que consiste en lo siguiente: el nombre de la cosa es parte de la cosa. Nuestra liberación depende de que apliquemos el artículo 350. Y bien, y si no nos liberan, ¿cómo es la cosa? ¿A quién se le echa la culpa? Porque el artículo por sí solo es unas letras negras sobre un fondo blanco, en un libro, en una resolución, en una gaceta. Eso es 350, letra. Puede ser letra muerta, que es en lo que ha consistido todos los derechos de esa Constitución. Y bien, una vez finalizado entonces la parodia sobre la exigencia del revocatorio, por el cual se desgarraban las vestiduras tantos, bien, entonces la gente se obstina y se va a la calle. Primero, muy calmados, muy entusiastas, el 1 de septiembre. ¿Recuerdan? Extraordinaria movilización. Claro, en Caracas solamente, no había que jurungar al resto del país. De todas maneras, pasemos la página. El 1 de septiembre es una formidable movilización donde la gente quiere, en términos pacíficos, ganarle al gobierno. ¿Qué hace la dirección? Todo el mundo para la casa, carajo, a las 2 de la tarde, 1:30. Guevarita, pero peleando así con los muchachos. Es infiltrado el que eche vaina y tal. Tienen que irse a la casa. Y se fueron a la casa. Ganaron eso de devolver la gente para la casa. Pero quedó la gente como impactada con aquella impresionante prueba de fuerza democrática, sí. Y arranca el año 2017 con el interés sostenido de querer ir a la calle. Y dale con la calle, y dale con la exigencia de las elecciones regionales. El gobierno no le da la gana porque las perdería, y entonces dice, aquí esto hay que mantenerlo hasta el final, y entonces viene la gran batalla de febrero, marzo, abril, mayo, junio, cada vez más en ascenso, sobre todo desde el interior del país. ¿Recuerdan ustedes que Cumaná la gente se lanzó a la calle 6 meses antes de que se lanzara en Caracas? O Ciudad Bolívar, o el Táchira otra vez, Zulia, en todo el país hubo movilización, en Valencia, Maracay. Es decir, la confrontación en las calles contra el gobierno estaba a la orden del día. ¿Y qué exigía la oposición mientras tanto? La dirección de la MUD exigía elecciones, y elecciones, y elecciones. Se llega al colmo de suponer que la gente va a la calle y se hace matar en las calles y que por las elecciones. Eso no es cierto. Los que piden elecciones es una franjita de vividores de la política que son de las clientelas de los partidos y que creen en la magia electoral y que creen en la rolitranco de mentira que les han metido a los dirigentes de la mesa de unidad de que de esto salimos con votos por la vía electoral. También le han metido el enorme embuste, una especie de truculencia histórica según la cual las dictaduras no salen con otra cosa que no sea con votos, solo votos. Y, dicho de otra manera, las dictaduras salen con votos. También lo dicen, de todas las formas posibles, de que los eventos golpistas que hay son todos inútiles, porque los golpes no es lo que ha primado en el curso histórico de muchos países, sino el voto. Resulta que aquí hubo 2 cambios de gobierno
de ruptura con el medinismo por un golpe, el de Betancourt de octubre del año 45, y otro golpe de militares también, del primero al 23 de enero, solo que se fabricó la leyenda que el propio 23 era el pueblo heroico. No, fue una cadena de conspiraciones militares que llevó a Pérez Jiménez a irse el 22, amaneciendo el 23 en la Vaca Sagrada. El 23 fue una celebración, eso es la verdad histórica, mi amigo. ¿Cómo hace uno para pelear contra la verdad? Es muy complicado. Y bien, entonces los golpes sí dan rupturas y sí dan caídas de dictadura. Después hubo elecciones, después del golpe de Betancourt, el 45, y después del golpe que pone al arrasado al presidente, también hubo elecciones y las ganó Betancourt. El beneficiario de esos dos procesos golpistas fue Acción Democrática. Eso se les olvida, por supuesto. Y entonces se nos dice, pues desde el vocero fundamental de Acción Democrática y de la MUT, nos dicen, los golpes son siempre malos. Carajo, qué curioso. Los dos grandes golpes exitosos de Venezuela fueron favorables a Acción Democrática. Debe ser que él no termina de formular su propuesta. Todos los golpes son malos si no favorecen a Acción Democrática. A vaina. Entonces, efectivamente, el golpe de Chávez, malo, malísimo. ¿Bien? Y el golpe de quién más, de otra vez los chavistas en noviembre, también es malo porque era contra él. El intento de golpe, el porteñazo, el carupanazo, el barcelonazo, el de Castrolión, todos eran golpes malos porque eran contra el gobierno Betancourt y Leoni. Y bien, amigos, gran descubrimiento entonces en nuestra historiografía: los golpes que han sido exitosos llevan a AD al poder. Pero como AD no tiene influencia militar, se ha dedicado el señor Ramos durante todos estos años a denostar de las Fuerzas Armadas. Y cuando diga lo contrario no es verdad, porque quienes lo conocemos muy de cerca sabemos de una especie de fanatismo antimilitar. Bueno, eso lo podemos observar quienes ni somos militaristas ni somos antimilitaristas. Sencillamente estimamos que esa es una institución llena de defectos, pero es una institución del Estado venezolano. Últimamente he llegado a la conclusión de que es muy cuesta arriba, muy poco probable que las Fuerzas Armadas sean una solución al drama de Venezuela. No, es muy difícil que imaginemos que las Fuerzas Armadas como institución nos deparen, por ejemplo, una madrugada de estas, un nuevo gobierno. Eso como que es muy imposible, muy cuesta arriba. Ha surgido, sí, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿cómo se diría? Un impulso extraordinario de lo que se llama en teoría política tradicional, más bien teñida del marxismo, que fue el que más o menos tiñó todas las discusiones de sociología política y de geopolíticas y todas esas cosas en el siglo XX. Eso es algo que se denominó putsch. El putsch es un intento de golpe. Y lo que sí hay en Venezuela son putsch. El putsch del porteñazo, el putsch del carupanazo, el putsch de Chávez, el putsch de Caguaripano. Ese es un putsch. Putsch fue el asalto al cuartel Moncada de Fidel Castro el año 56. Son intentos de echar abajo la administración, echar abajo el régimen. No da resultado, no cuaja, pero los putschistas, sean de derecha, de extrema izquierda o de extrema derecha, sencillamente son hijos de un remesón militar. Yo en estos días, hablando de la inevitabilidad de una crisis militar, entonces inventé sencillamente tomé prestado de nuestra lengua un término muy coloquial que es llegadero, ¿entiendes? Esa persona llegó al llegadero, se dice en buen criollo. Entonces no es un gran invento, no crean que voy a sorprenderlos con un léxico, digamos, innovado. No, sencillamente dije, aquí vamos a un llegadero militar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desenlace final de este proceso van a tener a los militares en el escenario.
Es decir, el llegadero militar. ¿De dónde saco yo esto? De que esto se resuelve a piedra, candela y plomo, en el orden que siempre lo ponía: piedra, plomo y candela. Mire, hemos tenido piedra de sobra, candela la que quieran, falta el plomo. El plomo lo hubo, pero lo hubo de parte del gobierno. Y en cuanto a la oposición no solo se niega a echar plomo, sino que no tiene capacidad para echar plomo y se resigna a que le echen plomo a las manifestaciones, porque ellos jamás harán nada que tenga que ver con responder en términos armados a una movilización represiva por parte del régimen. Pero el tema era el putsch de Caguaripano, de la llamada Operación David. Es una alerta de que la situación interna de las Fuerzas Armadas no solo estaba podrida, sino que puede ser el inicio de otros putsch, de otros intentos de golpe militar, que si algo ha fallado es que los civiles, digamos, por el tipo de preparación que pudo haber tenido el putsch de la brigada blindada del cuartel Paramacay, no tuvo el impacto que hubieran querido sus organizadores. Bien, les tengo unas noticias, sin embargo. Uno ha podido reconstruir aquellos hechos con testigos presenciales, vecinos, etc. Y hay cosas como la siguiente. La gente sigue conociendo poco ese esfuerzo heroico de ese grupo de valientes, militares todos, muchos de ellos tenientes y oficiales de la Guardia Nacional. Varios de ellos, recuerden que Caguaripano era capitán o mayor ya de la Guardia Nacional, y bien, ahí consigue uno que ese grupo excepcional de venezolanos se lanzó casi en términos suicidas a una operación militar, contando con que iban a ser seguidos del pueblo en la calle y de una oficialidad en varios cuarteles, o por lo menos en ese cuartel. Ellos resolvieron sobre la marcha el mismo día, en la madrugada de 4 a 7 de la mañana, resolvieron que aquello no había cuajado como ellos habían previsto, y resolvieron más bien largarse con unos 200 fusiles y unos 60, 70 lanzagranadas. Eso es un armamento respetable, ¿saben? Y casi matan a Caguaripano y al otro teniente para que hablaran dónde estaban. Y el gobierno en realidad lo que ha podido recuperar, porque sí hay gente que algo delató, porque han agarrado no sé cuántos presos y han agarrado familiares de muchas de estas personas, y bueno, han logrado recuperar unas 10 armas, según se dice. Pero ¿qué ocurrió en esa madrugada, en ese amanecer de ese día en Paramacay? Bien, mis amigos, que el gobierno apostó decenas de francotiradores a distancia. Ustedes saben que con los fusiles esos Dragunov se puede a 1500 metros liquidar a una persona. Es decir, hey, a 15 cuadras usted puede liquidar personas. Liquidar, con tiro en la cabeza. Eso ya los empleó Chávez en la avenida Baral, ¿se acuerdan? Que muchas personas murieron de tiros en la cabeza. Y el primero de ellos, el fotógrafo Tortosa. Varias mujeres fueron asesinadas por los Dragunov. Algunos generales de los que tengo el nombre eran allí entonces tenientes coroneles o algo así por el estilo, expertos tiradores con Dragunov, con los fusiles estos de alta precisión y a lejana distancia. Pues bien, ese día, el día del fuerte Paramacay, apostaron muchos francotiradores y liquidaron a distancia a todo el que se moviera en los patios de ese cuartel. Hay de 25 a 30 muertos que fueron arrumados, mis amigos. ¿Eso se dijo? No, eso pertenece a los secretos, digamos, a los arcanos siniestros del récord del régimen, de la inteligencia y contrainteligencia. Hay 30 militares que no estaban en la sublevación. Sencillamente pasaron por alguno de los patios, haciendo alguna diligencia para la que fueron enviados por algún superior, y eran liquidados en los patios de la brigada blindada, que como saben es de varios batallones que
coinciden en ese espacio territorial de esa enorme instalación militar allí en la vía Valencia Naguanagua, en la vía entre Guaparo y Naguanagua. Guaparo de Valencia y Naguanagua. Pues bien, allí murieron por lo menos 25, 30 soldados. Y allí murieron dos de los compañeros, o uno, me han dicho a veces, de los compañeros del putsch, del intento de copamiento, del pronunciamiento llamado Operación David. Y se fueron todos los demás, eran 18, 20 o 25, se fueron. Están en clandestinidad. Algunos lograron huir del país, muchos otros están allí. Les va a costar mucho conseguirlo, porque es gente que estaba preparada para no entregarse ni para ceder a ninguna de las tentaciones de, bueno, a pesar de estar en la más absoluta clandestinidad, sencillamente no confían en gente en la que quizás pudo haber confiado el amigo Caguaripano y lo reventaron, lo entregaron. El señor Caguaripano fue entregado. Ahora, ¿a cuento de qué viene todo esto? Bien, que estamos en el primer capítulo de lo que podrían ser elementos constituyentes de una crisis de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes creen que terminó el episodio en las Fuerzas Armadas? Para mí terminó en el sentido de imaginarnos una madrugada con la oficialidad que piramidalmente decide paralizar las Fuerzas Armadas, abandonar el gobierno y entonces irnos a un apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas que sacan de cuajo el gobierno. No, eso no va. Eso no va, mis amigos, porque es contrario a la naturaleza, es contrario a la creencia de que de esas Fuerzas Armadas pueda salir otra cosa que no sea oportunismo, traiciones, etc. Hay decenas de oficiales de altísimo valor presos, generales presos, coroneles presos, muchos tenientes presos, suboficiales, o sea, sargentos, etc., soldados incluso. Y bien, mis amigos, ¿cómo explicarles que este capítulo de las Fuerzas Armadas terminó para una etapa y de una manera, pero está lejos de haber sido resuelto? Lo que pasa es que la gente, como no se acostumbra a discutir estos temas, y más aún cuando apenas se inicia la discusión sobre ellos, tienen a cuestas un enorme fracaso como el de Valencia, porque, amigos, yo, por supuesto, puedo ponderar y puedo enaltecer los nombres, el valor, el coraje, el heroísmo de los amigos, pero yo no puedo mentir cuando analizo políticamente las cosas. Yo no puedo decirle a usted el gran triunfo de la Brigada Blindada. No, eso fue una derrota. Podíamos agregarle, a favor de los que estuvieron allí, que fue un claro ejemplo de que podían asumirse conductas heroicas de parte de los militares en una situación de minusvalía y de persecución impresionante. Habla incluso con la derrota. El hecho de Caguaripano y compañía, de los compañeros que estaban allí, habla mejor de ellos de lo que creíamos poder concebir, porque sencillamente no solo salieron, sino que salieron con el parque que se propusieron llevarse. Y fracasó, lo que fracasó, si es que fracasó algo, fue la estrategia de querer, a partir del ejemplo del putsch, de, digamos, pretender generar las condiciones. Amigos, es una desviación política y militar muy vieja. Ya la tenía Fidel Castro en 1900, no porque esta gente pueda ser asimilada al castrismo, sino que Fidel, el año 56, asalta el cuartel Moncada. Creo que entraron o pretendieron entrar 150 y salieron 3 o 4 vivos, entre ellos él y su hermano. ¡Qué casualidad! Hay quien diga que incluso él mismo mandó a delatar la cosa con tal de que no lo peinaran a él. Y pasa la historia me absolverá, dice Castro, y bueno, después pasa un par de años preso, lo indultan, se va, arma desde el extranjero la invasión a la zona de Sierra Maestra, monta la guerrilla, y a los 2 años de aquello estaba otra vez Castro
en la pomada, en la decisión guerrillera de liquidar al ejército. Ya Castro no va a confiar más en que él pueda alzar los militares. Castro solo confía en la liquidación física de esas Fuerzas Armadas de Batista. Y así ocurrió, cuando por sectores enteros de las Fuerzas Armadas se pasaban, vendían las armas, se iban para la casa, abandonaban la lucha en la pelea contra las guerrillas cada vez más apoyadas de Fidel Castro en el oriente del país. Y bien, amigos, yo no sé qué vaya a ocurrir con las Fuerzas Armadas. Lo único que sé es que Padrino, como se dice en buen criollo, está bailando en un tucero con un par de alpargatas nuevas. Es un refrán curiosísimo porque habría que imaginarse la enorme dificultad de bailar sobre una ruma de lo que sobra del maíz cuando le quitan el grano, que es la tusa. La tusa, cuando se hace una ruma de tusa, no hay persona que pueda montarse arriba en una ruma de tusa, porque sencillamente se va para cualquier lado, porque es lo más inestable como piso. Y se dice entonces adicionalmente con un par de alpargatas nuevas, que es lo más resbaladizo que hay. Entonces el señor Padrino está bailando en un tucero con un par de alpargatas nuevas. Es decir, lo más inestable que puede haber es esa dirección de las Fuerzas Armadas, porque cualquier día esto le estalla, cualquier movimiento. Yo no digo que te vaya a estallar esta noche, Padrino, pero carajo, tú no duermes tranquilo nunca, porque cualquier día puedes amanecer con la noticia: se alzó tal cuartel, asaltaron tal cuartel. Más aún cuando tú sabes que hay armamento ahora en manos de un grupo insurrecto que está vivito y coleando. ¿Esto acaso es una imprudencia porque el gobierno entonces va a buscar más que nunca? No, pues si los ha buscado, ha torturado, ha perseguido a la familia, si no ha podido, por la integridad y la inteligencia de muchos de estos compañeros y la desgracia efectivamente que ha existido de muchos otros que sí están en prisión por haber ayudado al push al golpe, al intento de golpe. Y sobre todo hay presos inocentes. La cantidad de inocentes que tiene el gobierno agarrado es impresionante. Se suman a los centenares de presos políticos que tiene el régimen. Bien, en el marco de lo que fue los resultados de la brigada blindada, cuando caía el movimiento de la calle, mis amigos, ¿entienden? Cuando caía, porque ya desde el 30 de julio, cuando el gobierno monta el gigantesco fraude para estructurar su constituyente piltrafa, su constituyente ilegal, ilegítima, pestilente, prostituyente cubana, entonces, en ese preciso momento, la prostituyente del gobierno acepta a los días lo de la convocatoria de elecciones, para decirle, chico, hay que tirarle algo a esta gente para que entretenga a sus irredentos, a sus revoltosos miembros de la resistencia en la calle, y entonces canalizan todo a través de la cuestión electoral, que las convoca la constituyente, porque claro, brutos tenían que seguir siendo, no son capaces de convocarlas normalmente dentro del marco constitucional anterior y con el CNE, no, ellos tenían que atropellar, por eso tiene que ser una convocatoria de la prostituyente que está desconocida a nivel mundial, pero ellos consideran que ellos se la están comiendo por convocarla desde esa constituyente. Y pues bien, ¿cuál es el resultado de por qué se va a elecciones? Es tan claro, amigo, que, caramba, es como suponer que la gente que escucha a uno es disminuida mental. Pueden hacer esto de la trampa electoral porque fue desmontado el movimiento de las calles. ¿Para qué fue desmontado el movimiento de la calle? Para venderse al gobierno como fuerza de orden electoral, constitucional, pacífica, institucional. Eso es lo que ha hecho la MUD. ¿Y por qué nos atacan tanto a los partidarios de la abstención? A quienes nos profesamos abstencionarios absolutamente conscientes y podemos hablar en los términos que yo estoy hablando ahora. Bueno, porque somos un peligro para las infamias de esa dirección, para sencillamente la nueva capacidad de traicionar que tiene esta gente desde la MUD. Se burlaron de todo lo que dijeron ellos mismos. Pues si esto es curiosísimo, habría que escucharlo, habría que leer lo que decían.
en el mes de mayo, junio, julio. Habría que leer lo que dijeron en la propia Asamblea Nacional, habría que leer y oír los discursos de todo el 2016 y lo que va. Lo de ellos es la vía institucional, pacífica, constitucional y electoral. Allí son consecuentes, pero también dijeron que Maduro estaba, digamos, ¿cómo se llama?, que se destituyó por abandono del cargo. También se dijo que le daban 3 días a no sé quién. También se dijo que iban a ir a Miraflores. Por cierto, Guevarita, ¿cuándo es que nos llevas a Miraflores? Por cierto, señora, es que no me gusta hablar mal de ella, porque creen que uno tiene una especie de preferencia. Yo mejor la voy a tratar ahora cariñosamente por el sobrenombre de esta gente muy ingeniosa que le ha puesto el nombre Rapunzel. A ver, Rapunzel, ¿cuál es la orden del día? ¿Cuáles son tus instrucciones de esta noche? Porque mira, lo que ha ocurrido, bella Rapunzel, es que las prioridades de la MUD siguen siendo las mismas. Y ustedes nos dijeron que íbamos a derrotar la dictadura, pero no nos dijeron que era por la vía de elegir gobernadores. Pero ahora nos dicen que es para elegir gobernadores. Mire, esto es algo tan confuso, tan deliberadamente confuso, que yo les digo con la mayor claridad y la mayor sindéresis. Amigo, esto confunde hasta los más pintados, ¿sabes? Porque la empresa, porque es una gran empresa, la empresa de intoxicar al país con la vía institucional y electoral, es una empresa de muchos miles de millones de dólares. Eso es deliberadamente, chicos, buscado por las élites del partidismo que tiene copado el espacio de la opinión pública. Esto es una maniobra descomunal a favor de la confusión política, de meterle a la gente en la cabeza que la salida de estos sinvergüenzas, de estos gángsters de la política, que es el PSV, la única salida es ir otra vez a votar por enésima vez. Yo titulé en un audio, después fue que me puse a ver, chicos, la verdad que este título fue ingenioso, porque yo puse en uno de esos audiecitos que yo pongo, 22 estafas electorales no son suficientes para llegar a la conclusión de que esta vez también nos quieren llevar al matadero electoral. 22 veces, chicos. Pero ¿cuándo es que se puede convencer un venezolano? Ah, ¿ustedes saben por qué no se convencen? Bueno, les tengo una gran novedad. No quieren convencerse. No desean convencerse. Ellos quieren seguir aferrados a la salida electoral. ¿Saben por qué? Porque es lo suficientemente tonta, lo suficientemente fuera de riesgos, lo suficientemente oportunista, lo suficientemente ilusa, lo suficientemente compaginando con una especie de gran cobardía colectiva. Sí, muy bonito, ustedes el exterior llamando cobarde a uno. No, yo no estoy hablando de personas, yo estoy hablando de un sentimiento colectivo de impotencia al que fue llevado la población venezolana por estos manganzones que viven de la política. Por supuesto yo no puedo ser oído. ¿O es que ustedes creen que si yo fuera candidato a la gobernación de, ¿cómo se llama?, de Lara, yo no hablara como un candidato a la gobernación de Lara? Ustedes no saben, mis amigos, que uno habla de acuerdo a los intereses que defiende o a la personalidad que está reflejando. ¿Ustedes no saben que un candidato a gobernador habla como candidato a gobernador? ¿Ustedes acaso no se han dado cuenta que dirigente de la MUD habla como dirigente de la MUD? ¿Y cómo es que hablan? Como dirigentes de la MUD, que quiere decir partidarios de una lenta, larga e inviable salida electoral del régimen político. Yo me he devanado los sesos pensando, pero ¿qué es tratando de ponerme en la cabeza de Henry Ramos, pero ¿qué es lo que quiere, chico? ¿Será que es tan cínico que, sin creer en nada de eso, y he descubierto lo elemental? No porque es un descubrimiento nuevo, no, es algo que yo suponía, pero que no lograba entrar en el engranaje. Henry Ramos aspira que en Venezuela suceda
Lo mismo que en Nicaragua, cuando Reagan presionaba una salida política, Fidel Castro sí, y Carlos Andrés Pérez perseguían con los acuerdos de Contadora el cese de la confrontación a plomazo que estaba en vigencia en Nicaragua. E inventaron entonces una salida electoral. Y el sandinismo fingió sorpresa total. Para mí que esa vaina estaba arreglada. Y ganó la Chamorro. El sandinismo se había hecho inviable, como es el chavismo ahorita. Se había hecho inviable como política de Estado. Pero ¿qué se les ocurrió a los tipos? Lo más siniestro que podía ocurrirse. Le damos el gobierno, ponemos a estos pendejos a administrar 4 reales, 4 chivas allí, y nos quedamos con el Estado. El Estado significa las Fuerzas Armadas, el Banco Central, qué sé yo, el sistema escolar, todas las instituciones fundamentales de Nicaragua se las reservó el sandinismo, y no de cualquier manera. El jefe de las Fuerzas Armadas era el hermano de Ortega. Y bien, entonces montaron la elección de Chamorro. ¿Cómo sería la indefensión de la pobre señora Chamorro? Que era una señora muy reputada, muy, ¿cómo se llama? Muy bien vista por los nicaragüenses, porque era la viuda de Joaquín Chamorro, un periodista asesinado por Somoza. Y entonces, mire, ella subsiste porque Carlos Andrés Pérez le manda los reales para que subsista y pague 15 último ahí, la gente que le rodeaba, y sobre todo monte una guardia personal, una policía de la presidencia que la defendiera, chico, de cualquier, ¿cómo se llama?, atentado. El cinismo de la clase política venezolana es tal que el patrón de Henry Ramos, el señor Alfaro Ucero y el nunca bien ponderado Caldera, se pusieron de acuerdo para sacar de la presidencia a Carlos Andrés Pérez por esa platita que le había mandado a la señora Chamorro. Mire que las historias siempre terminan por saberse. Que yo sepa, Henry Ramos no se paró a defender a Carlos Andrés Pérez de la infamia de sacarlo de la presidencia por la cúpula de los partidos políticos que sencillamente no le perdonaban la famosa cuenta aquella de los dólares mandados a Nicaragua. Por eso lo de la partida secreta lo sacan. Bueno, mis amigos, son los reales mejor invertidos, lo mejor en política extranjera de Pérez, porque él se jugó a fondo por pacificar la revolución en América Central, por contenerla. Y vaya usted a saber, a lo mejor tuvo razón en esto de que no se incendiara toda América Central, sino que hubieran salidas, negociadas, consensuadas, de pacificación, etc. Eso significó diferir mucho los problemas históricos de Nicaragua y de toda América Central. Pero los sandinistas aplaudieron porque, por supuesto, ellos pudieron volver al poder a los 2 periodos y medio, porque sencillamente esos 2 periodos y medio que usufructuó la derecha nicaragüense fue de la ladronera otra vez de los derechistas, nicaragüenses, que le entregaron en bandeja de plata, después de esos gobiernos hipercorruptos, le entregaron de nuevo el prestigio al Frente Sandinista. ¿Qué es lo que quiere Henry Ramos? Ser presidente como la Chamorro de un estado chavista. ¿Lo puedes lograr? Bueno, él dirá, no, es que yo seré más astuto que Alemán, un gran corrupto que pasó después de la Chamorro allá, y un tercer presidente que siempre se me olvida el nombre. Entonces, yo seré el que desmonte el Estado chavista porque yo soy más capaz, 100 veces más capaz que los chavistas. Mire, lo del Sierra Nevada no es eso. El Sierra Nevada fue un escándalo de la primera presidencia de Pérez, donde a Pérez lo salvó el voto de un senador llamado José Vicente Rangel, que evitó que fuera enjuiciado. El Sierra Nevada fue un barco frigorífico que compró Pérez cuando aquella inmensidad de técnicos extranjeros que venían a trabajar a los proyectos de Guayana. Esa es otra historia. Bien, amigos, ¿qué es lo que cree Henry Ramos? No solo que él va a ser candidato, que todos van a tener que votar por él, que él puede llegar a la presidencia
y de que él buscará la manera de desmontar al Estado chavista, porque con su astucia infinita logrará entonces reencarrilar a Venezuela. Bueno, Henry Ramos, yo no creo en esa estupidez que tú te has inventado para, como no puede ser un candidato popular, inventar ser un candidato como obligado de una oposición de sigüices al gobierno que tiene en ti al defensor de los espacios de la oposición. Tú fuiste el primer presidente de la Asamblea Nacional. Muchos de nosotros quisimos que fuera, a diferencia de este hombre que es tonto hasta el almuerzo y también después de almuerzo, el tal Julio Borges. Creímos entonces que podías hacer un papel. Carajo, y arrancaste sacando los retratos. Hasta ahí, el día, sacaste los retratos y ahí empieza otro Henry Ramos, el de, ¿cómo se llama? Doblarse para no quebrarse. Y sigue una, ¿cómo se llama? Una seguidilla de capitulaciones, eso sí, con discursos incendiarios. Ningún político venezolano puede insultar mejor al gobierno que Henry Ramos. Pero caramba, qué cosa, que es la capitulación al gobierno más astuta y cínica que se conoce. Porque los insulta, los llama hijos de su madre, etcétera, etcétera, pero les acepta el plan de salvamento del régimen que pasa por la constituyente. Él repudia e insulta a la constituyente, pero acepta que las elecciones las convoque la constituyente. Hasta ahora no ha dicho lo que se atrevió a decir el ingenuo Gerardo Blay, que dice, los gobernadores no se juramentarán. Yo creo que Henry Ramos debe haberlo llamado y debe haberle dicho, mira Blay, muy bueno tu propósito, y a lo mejor hasta lo puedes creer, eso de que no se van a juramentar. Pero escúchame, hay que juramentarse, chico, porque es capaz Henry Ramos de mandar a juramentar a todos, porque si no hay leal, no hay lopa, si no hay juramentación ante la Asamblea Constituyente chavista, repudiada por la comunidad internacional, ¿cómo se llama? Sencillamente no hay gobernaciones. Es como no haber querido ir a elecciones. ¿Para qué tú vas a elecciones y después no te vas a encargar? Por el requisito de que deban. Para mí que se juramente, si da la gana. Al fin y al cabo fueron esas elecciones arrastrándose ante la constituyente. ¿Qué importancia tiene que no terminen de arrastrarse jurándole o no jurándole? ¿Qué es eso? Gerardo Blay dice, no se juramentarán. Ah, bueno, interesante, porque ahora tenemos entonces, caramba, tilín, ahora tenemos otro motivo para echar vaina. Sencillamente, es casi por el gusto de enredarle la vida a Henry Ramos. Van a sacar, no sé, 6, 8, 10 gobernaciones, no sé cuántas. Olvídense del triunfo de las 21 para el gobierno, como dice, ¿cómo se llama? El Ampón Diosdado Cabello. Olvídense de que siendo efectivamente la votación de oposición ampliamente mayoritaria, tampoco es verdad que van a tener un voto arrasante. Hay astutísimos que dicen, no, es que incluso los van a seducir con más gobernaciones a las que no le darán ningún recurso, los van a apabullar y los van a envainar con tal de ayudar a Henry en también conservar la perspectiva para las elecciones municipales, pero sobre todo la elección del 18, que es la presidencial, donde aspira Diosdado Cabello a ser el candidato, según dicen las malas lenguas. Y bien, ¿será verdad? ¿Será verdad que el gobierno le va a dar muchas gobernaciones para estimular la oposición? ¿O será más bien verdad que esta es una escuela de charlatanes y ampones agrupados en la clientela del PSV que, habiéndose agotado muchos de los recursos que ya dilapidaron, sencillamente van a por lo que queda del presupuesto nacional, porque tienen que robarse y raspar la olla también en el término de los bolívares de los presupuestos? Yo, la verdad, yo no voy a estar en ese plan de pronosticar. Hay gente que le gusta eso. Yo creo que van a sacar mayoría. Yo creo que van a sacar minoría. Yo creo que van a sacar 18. Yo creo que van a sacar 10. Yo creo que van a sacar 4. Yo les confieso, mi amigo, no sé. No sé, ni soy adivino,
ni sé qué fue lo que pactó Henry Ramos con el gobierno, porque lo único que le puedo decir es que Henry no es tan tonto para haber pactado que le den 2 o 3, ni puede dársela de muy vivo para decirle a los maduristas que todo lo que gane la oposición tienen que dárselo, porque si no él, no puede hacer nada. Si transaste en la calle, chicos, con millones de personas que querían volar por los aires este gobierno, ¿te va a aceptar el gobierno que tú vas ahora a volver a movilizar porque tú eres el arrechísimo que vas a vengar al electorado traicionado? No, chicos, ya uno está muy viejo para esa vaina, para creerte esa coba. Pero van a hablar como si debiéramos creerle, con un lenguaje heroico, con un lenguaje incendiario. Y bien, una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo arrea. Es posible que la MUD, mucha gente, yo diría no honrada, pero casi honrada, crea que hay que seguir e insistir en la vía de reclamar del pueblo venezolano esa irrupción en defensa de su derecho democrático, y ya vas a ver que volveremos a la calle. Más de uno piensa eso. Pero mientras tanto, gobernadores, alcaldes y las cúpulas de los partidos están financiando gente para decirle que, bueno, que hay que esperar, que hay que agitarse otra vez, pero que se esperen, y ayudan mucha gente económicamente. Pero ¿de qué creen ustedes que estoy hablando, mis amigos? ¿Ustedes creen entonces solamente en lo que dice cada quien de sí mismo? ¿Ustedes no ven que el verbo político está como descoyuntado, como desarticulado entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen? De que hay una falta de correspondencia entre el discurso, la prueba de ese discurso y la práctica de ese discurso, si es que vale la pena separar la práctica digamos, del verbo. Bueno, ¿qué pasó con María Corina? Bueno, María Corina está chantajeada. María Corina es una líder política que cree que puede ser presidenta de Venezuela. Es lo que ella ha dicho siempre, yo no estoy calumniándola. Seré la primera mujer presidente, dice ella. Bueno, ese es su derecho. Ahora, quien opina que va a ser presidenta de Venezuela electa, ¿acaso es con unos votos que ella va a conseguir por fuera de la clientela de los partidos? Yo creo que en estricto sentido ella aspirará a que voten por ella los miembros de la MUD, los que están votando ahorita o los que van a votar mañana. ¿Qué cosa más lógica que María Corina, que cree ella puede ser la candidata, más aún triunfadora, no pelee con esa base electoral de los partidos, porque ella aspira a ser la candidata de esa misma base popular? Si ella propone la abstención, no es que la van a odiar, porque le van a perdonar, pero como una ingenua que cree. Este problema de María Corina, ella dirá que sí, pero no, pero sí, pero no. Bueno, yo les confieso que estando en el lugar de María Corina, ella que quiere ser electa el día de mañana con los votos de los seguidores de la MUD, ella va a tratar de no pelearse con esa base electoral. Ahí anda Psisiki diciéndole a Phantom que bloquee. ¿A quién hay que bloquear? A Psisiki. Bien, que María Corina no quiera pelear con los abstencionistas es bastante lógico, pero María Corina debería saber que todo lo que significó la lucha de todos estos meses ha sido hipotecada por la línea electoral de Henry Ramos y de la MUD. ¿Acaso Henry Ramos terminó teniendo razón contra los partidarios de calle? Bueno, por lo visto, lo que ha ganado finalmente lo que ha ganado el señor Henry Ramos y la dirección de la MUD, de los partidos de la MUD, es que, bueno, salgan de la calle y se vayan ahora a los centros electorales. Yo a veces me da hasta lástima pensar cómo los tratan, cómo los maltratan. Ustedes están creyendo que están discutiendo con demócratas. Unos demócratas que 48 horas antes a no sé cuántas personas de la MUD de Baruta los ponen en un centro electoral de allá de los copitos, como dice aquel, ¿cómo se llama? Coco, que los ponen a votar en los copitos de los barrios allá ¿cómo se llama?
de Petare, de los barrios de Petare? ¿Cómo van para allá a votar? ¿Cómo es que votan? Dios mío. Julio Coco, exacto. Julio Coco dice, yo los quisiera ver en un barrio en los Copitos de Petare, votando a los que llevaron para allá en los nuevos centros de votación. Amigos, ustedes están enfrente de una poderosa maquinaria amponil del gobierno. Son ampones, son delincuentes. Y las instrucciones para allá, para los que están, el colectivo del barrio, les pueden decir, y si aparecen muchos blanquitos, carajo, zúmbenle bolsas de mierda, ¿entiendes? Porque esos son los métodos de la revolución, ¿cómo se llama? Chavista. Amigos, esta pelea está muy mal encaminada, porque la energía que ha desplegado la oposición, los riesgos de vida incluso, la energía para sacar a la calle esas movilizaciones del cenáculo de los partidos, todo eso está perdiéndose, porque Henry Ramos quiere ser presidente, porque la MUD quiere administrar el presupuesto nacional. ¿Y para qué quieren tanto ese presupuesto? ¿Por el cuánto y para eso? Porque una de las maneras de funcionar la vida para un venezolano que no tuvo la paciencia de 20 o 30 años de sacrificio personal haciéndose un empresario honesto, que es bastante cuesta arriba, por cierto, porque empresario honesto en Venezuela no hace real, y que entonces, bueno, inventaron esa vaina. Donde haya. ¿Y dónde hay? En la política. El ejercicio político es por definición un ejercicio corrupto y corruptor. De manera que aspirar a un Estado diferente, unas instituciones diferentes, una economía diferente, mis amigos, son muchas cosas diferentes, pero es lo único que nos sacaría de la decadencia histórica irremediable. ¿Ustedes creen que yo soy pesimista? No, yo auspicio, quisiera, creo que tendré vida todavía para ver una especie de primavera democrática en Venezuela. Una primavera democrática después de un gobierno fuerte, de un gobierno que reprima ampliamente el delito de la corrupción. Sí, yo aspiro a estar en un gobierno de ese tipo. Ahora, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Bien, pudiera ser el mes que viene, pudiera ser en 3 años o en 5 años, no sé, pero tal gobierno solo verá la luz el día que los venezolanos decidan acabar a piedra, plomo y candela con esta porquería de sistema político del estado de partidos, que es más allá del PSV, también los partidos de la MUD, como parte conchupante del mismo esquema malandril de hacer política en Venezuela, robando el presupuesto nacional y saqueando en la economía de todos, la economía que les permita a ellos, con el menor esfuerzo, hacer lo más rápidamente posible mucha plata y llevársela y transformar en dólares mediante control de cambio, ojalá, para sus Miamis queridos o para Europa y para vivir en París, para tener los hijos en el extranjero. Qué cosa más legítima, solo que hay 2 maneras de tener plata en el extranjero. Los que se esforzaron por años haciendo un capital y lo transformaron, otros que lo hicimos y se nos agotó hace rato el poco capital que teníamos viviendo en esta economía carísima del exilio, y hay los que entonces resolvieron trabajar robando, trabajar con privilegios, trabajar cambiando mediante el enchufe de Cadivis y SICAP y todas esas vainas que el chavismo ha inventado, y hacerse multimillonario en dólares también en el imperio, o vivir en Venezuela, seguir chupando y chupando y chupando y mandar a las cuentas, digamos, infinitas en los bancos, por centenares de cuentas bancarias en todo el país. Esa es la otra manera, esa es la manera, digamos, de los grandes bancos privados de hacer dinerales, que han hecho más dinero con el chavismo que en ninguna otra etapa anterior de la historia. Es la manera de grandes empresas que han sobrevivido, que no vivirían un minuto si no le dan para los dólares de Cadivi. Y bien, mis amigos, ¿quién no va a ser amigo de esa economía cuando te ha favorecido? Los bolichicos están encantados con el chavismo. Nunca en su vida hubieran hecho, con esfuerzo de sus abuelos y de sus tíos, una empresa privada sólida. No, ellos prefirieron asociarse con Diosdado o asociarse con Ramírez o con Jorge Rodríguez, etcétera, y entonces entrar, o con Cilia,
entrar en el negocio, o con Chávez, el hermano de Chávez, que es banquero también. Ellos, digamos, más bien les gustó esto de dólar a 4.30 y agarrarlo y revenderlo a chico a 20.000, a 30.000 como está ahorita. Los bolichicos, ¿y son chavistas? No, cuídense de decir esa vulgaridad. Los bolichicos son peores que el chavismo. Porque el chavista o es un rapiñador de segunda o es un magnate, pero que hace y la defensa consuetudinaria permanente de Chávez y la revolución, y posan de castristas y de toda clase de las pamplinas que dicen a nivel de su programa. El bolichico no. El bolichico es de extrema derecha en privado, en público en silencio y amasando fortunas en dólares. Eso sí, ellos financian a la MUD, financian los lidercitos de la MUD, financian las figuras prometeicas, las figuras ejemplares, las figuras del futuro, la figura de los grandes líderes que están entonces de una vez engordando esos posicionamientos mediáticos para que paguen después, tipo Cisneros, por ejemplo, que sin ser, porque ese no es bolichico, ese es bolichoco, boligrandote, ¿entiendes? Ese viene de décadas de acumulación obscena de riqueza por su ¿cómo se llama? Conchupancia con todos los gobiernos. Y bien, los bolichicos financian la MUD. Hay banqueros también que financian, te mandan incluso cajas de billetes nuevos a la casa. Esa es una infamia decir que es para fulana de tal o para fulano de tal. Esas cajas de billetes son donadas por esos grandes magnates del chavismo, porque son magnates de este régimen, enriquecidos obscenamente por este régimen, y entonces sencillamente mandan algodón para la casa de los partidarios, de su defensa, que es la defensa de este régimen político. ¿Cuál es el régimen que proponen los bolichicos? Los chavistas con una contraoferta allí de la MUD que les dé esperanza de ellos poder seguir negociando y el gobierno afloja contratos, etcétera, que digamos aumento de los rendimientos bancarios, más materias primas, inversiones, etcétera, notes propios. El papá de los helados, así es, sí. ¿Cuál es el término medio? No existe. O estás con el capitalismo corrupto delincuente del chavismo, o no sobrevivirías. Quien sea empresario en Venezuela, salvo excepciones, yo no puedo suponer que no haya excepciones, sí debe haber excepciones. El grueso son sencillamente agentes de la economía delictual, parte de la economía delictiva, enriquecidos obscenamente con esa economía delictiva. ¿Es eso lo que quiere el futuro chamorro venezolano? Por nexo de toda clase, con esa clase política, con esa clase económica que tiene unos bicharracos enfrente, digamos, absolutamente descerebrados y repugnantes, como son los del PSV, y tiene también los adesentados de la MUD, que echan discursos todos los días contra el gobierno, pero para embaucar los millones de personas que hay que sacarlos de la calle, porque es muy peligrosa la calle. A todas estas, me va a decir alguien, pero ¿qué es lo que usted propone? Yo propongo no creer en estos bicharracos de la oposición, chicos. Yo propongo no aceptar el chantaje electoral. Yo propongo lo mismo que cree Uribe, lo mismo que cree el secretario general de la OEA, lo mismo que cree Pastrana, chico. Lo mismo que cree toda persona decente, Quiroga, el boliviano. Lo mismo que cree toda persona decente en América Latina. Que nos dice, y lo han escrito, pero mire, lo silencian todos, que nos dicen, chico, ir a unas elecciones, digamos, convocada por la constituyente, es sencillamente un sinsentido, algo inexplicable. Y muchos en privado dicen, es repugnante, dan asco. Eso es lo que dice la comunidad internacional a la que pedíamos tanta ayuda. ¿Qué creen ustedes que opina la MUD de esas opiniones
No, ellos no se meten en esta vaina, esta vaina de nosotros y nosotros hacemos lo que... Está bien, hagan su vaina, hagan su vaina. Hagan su vaina, hagan sus elecciones. Pero gente como Uribe, como, ¿cómo se llama? Pastrana, gente como esos expresidentes, son gente, chicos, con una elemental sindéresis. Les han convencido que la porquería de la constituyente es lo peor que hay y ellos apoyaron que no se fuera a esa elección de esa trampa gigantesca donde 1 millón de chavistas se pretende coger el país. Y cuando esa constituyente convoca, coherente como son esos políticos y esos gobiernos, dicen, mire, eso es impropio ir a esa vaina. ¿Y quién los apoya? ¿Qué figura política? Bueno, Santos. ¿Y por qué lo apoya Santos? ¿Por qué será? Los apoya porque él está con los chavistas de Colombia enterrando a Colombia. Porque él aspira a que Maduro después de todo le pase la mano y le perdone y sea otra vez. Uribe, coño, empezaste bien, pero la cagaste con la afirmación de los decentes Uribe. ¿Qué es eso? ¿Quién dice esa estupidez allí? ¿Qué estúpido ese que está ahí? No sé quién es. Bien, amigos, la comunidad internacional va a ayudar a Venezuela. Es un hecho. Con sus medias tintas y su lenguaje melifluo, con su lenguaje blandengue. Ayer, por ejemplo, hicieron esa juramentación del Tribunal Supremo. Eso puede ser positivo, un Tribunal Supremo en el exilio. Hace 4 años, yo en Bogotá, estuve sondeando gente en Bogotá para constituir un gobierno en el exilio, hace 4 años. O sea, yo no me engaño con estas cosas de qué puede hacerse desde el extranjero. Puede hacerse y mucho. Y no puede ser en los términos que uno quisiera que se hicieran las cosas. Esta Erlinda como que anda buscando desaparecer de mi diálogo. Erlinda, quédate quieta. Quédate quieta, mi amor, Erlinda 99. Si quieres volver aquí, quédate quieta. Como si te estuvieran operando, como decía Chávez. Entonces, miren, yo quisiera concluir este conversatorio de hoy con afirmaciones elementales. Nada nuevo bajo el sol. La MUD nos propone para mañana lo mismo que han propuesto 18 años. Ser parte del régimen. ¿Con qué constitución? Con la constitución de Chávez del 99. ¿Para rendir tributo a qué? A la estrategia electoral, pacífica, constitucional, institucional. ¿Con qué objetivo? La elección de Henry Ramos para el 2018. ¿La MUD será capaz de llevarnos allá? Sí, mediante diálogo y mediante no sé qué astucias y requerimientos, digamos, y ensalzamiento a la tontería, a la estupidez o a la ingenuidad de muchos de nuestros compatriotas, se sentirán entonces en esa especie de callejón sin salida. Es que si no votamos, ¿qué hacemos? Bueno, podía quedarte sin votar, imagínate tú, qué gran dificultad esa vaina, no votar. ¿Tú no fuiste capaz de no ir a votar con la constituyente que convocó los chavistas para el 30 de julio? Bueno, pudieras volver otra vez a no ir a votar porque te están convocando, es para convalidar esa constituyente solo que desde la oposición. ¿Para hacer qué? Para elegir gobernadores. ¿Pero qué van a hacer esos pobres diablos de gobernadores, chicos? Los que salgan, los que haya pactado Henry Ramos, que van a salir. Porque el gobierno algo les tiene que dar. Algo les tiene que dar. Pero olvídense de eso de que van a arrasar. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, ¿y por qué usted está tan seguro? Porque es la estricta lógica de una política de capitulación de la MUD que nos dice que esta vez no se juega nada distinto a lo que se ha jugado tras 18 años de capitulaciones. Y bien, gracias a Uribe, la FARC. ¿Qué dice este hombre, Dios mío? ¿Qué cantidad de ignorantes se me han metido hoy aquí? Opinando sobre Uribe y sobre Colombia, no tienen ni la más absoluta y prostituta idea de lo que es la política colombiana. Mejor no hablen de una vaina que no conocen, señor. Y bien,
Pero esta vez entonces como que es recia la pelea, porque han salido todos los humoristas, todos los que viven del humor, todos los que viven de escribir en los periódicos que todavía quedan, todos los que viven de esa especie de, esa inteligencia venezolana, pues, el mundo de la cultura, se han asociado una vez más al lado de la MUD para defender y el voto y el voto y el voto, una gran campaña y contra los abstencionistas. Bueno, mis amigos, a ver, están sometidos a prueba los amigos abstencionarios. No habrá manera que nos hagan cambiar y que nos hagan creer que nuestra suerte va a cambiar porque votemos por el gran, ¿cómo se llama? Ismael García en Aragua, o por el, ¿cómo se llama? El bichito de Miranda, el candidato de Miranda, o por no sé quién, no, déjense vaina, el tal Ocariz, la gran salvación de Ocariz, porque el bicharraco, por supuesto que el otro es un malandro, pero es que ustedes creen que el malandro va a dejar de tener los recursos si ganara Ocariz, en la hipótesis de que gane Ocariz. Ustedes creen que el gobierno no va a seguir financiando todas las cosas que financiarán a través del calvo Rodríguez, el mala gente y a Ocariz, ese facilito, ese está preso en 6 meses, facilito lo inhabilitan, facilito lo arrinconan. O lo que es más fácil, presionarlo un poco y él capitula. Él no aguanta 2 pedidas. No nos defendió con su cara muy lavada que el diálogo había empezado y que, ¿cómo fue que dijo, chicos? Eran retenidos políticos, que no podía hablarse preso. La primera porquería aquella que firmó Cariz en aquel, ¿cómo se llama? Diálogo de noviembre, donde metió su cuchara el Papa. Y bien, eso Cariz, de quien se dicen las peores cosas. ¿Ustedes creen que va a ser entonces el gobernador que resiste la dictadura? No, chico, no está ya muy amolado, chico. Ya hemos pasado por esas tonterías tantas veces, 22 veces, ¿les parece poco? 22 veces repitiéndonos que el destino de Venezuela se decide en estas elecciones. Pero carajo, chico, cambien el disco, chico. Cambien el disco. Entregó a Caguaripano. No me consta. Pero ¿por qué dicen que entregó a Caguaripano? Porque la policía de Ocariz, que es una policía de Maduro, pero que la dirige Ocariz, entregó a Caguaripano y el problema no es tanto que lo hubiera entregado, sino que se lo entregó a quienes casi lo matan, a torturas brutales. Y bien, mis amigos, ¿cuál es el cuento nuevo de estos humoristas y de estos plumas fácil, de estos dramaturgos que nos llaman y nos intoxican por Twitter de que esta vez, y es más, generando una vaina muy fea, chicos, que los abstencionarios somos los culpables de esta vaina? Pero ¿en qué cabeza cabe que nosotros tengamos alguna culpa? Ah, porque no votamos, prefieres un chavista. Mire, yo le voy a ser sincero, carajo, no crean ustedes que yo estoy exagerando. Todavía no descubro la diferencia entre muchos de la MUD y muchos chavistas. No la descubro. Porque viven de la política, viven de mentir, se comportan como arrastrados de una u otra posición. A mí no me interesa. Y sobre todo, su fin último no es defender banderas de libertad ni nada por el estilo, es vivir de la política. Viven de la política. Entonces, cuando a mí me ponen Maduro o una ruindad, como ser el gobierno transitorio, pero que defienda los intereses de los bolichicos y de grandes magnates de la industria petrolera, de ladrones de las industrias petroleras o de los bancos tales más cuales, la verdad es que yo no veo gran diferencia entre ser un agente bolichico o ser un agente del gobierno. ¿Alguien me puede explicar cuál era? Bueno, es que el bolichico es una persona de la parte, digamos, de la burguesía azul, y la otra es burguesía roja, y hay la burguesía amarilla y la burguesía roja y negra. Bueno, chicos, yo no soy de ninguno, ni quiero apoyar ninguna de esos liderazgos económicos, de grupos económicos que son los que han saqueado a Venezuela al lado de los gobiernos. Al lado de los gobiernos. Entonces, cuando hablemos de para dónde va esto,
Esto va donde iba hace 6 meses, donde iba hace un año, donde iba hace 2 años. Y volvieron a entretener, digamos, de que no vaya a la confrontación. Vamos a la confrontación. Es inevitable. Ustedes vieron lo de Caguaripano, habrán otros Caguaripanos. Ustedes vieron las presiones que ya hay sobre Colombia, desde la propia Colombia, para definirse militarmente sobre la cuestión venezolana. Eso va a volver. Ustedes vieron lo que ocurrió con Clinton, 1 año y medio, 2 años. Bush, 8 años. Obama, 8 años. Y 7 meses de Trump. Esos 7 meses de Trump son opuestos a los otros 17, 18 años de los gobiernos anteriores. Ustedes vieron ayer la rueda de prensa de Trump sobre Irán, los acuerdos que había logrado Obama y años, los rompió. La pelea contra Irán va en serio de parte de Estados Unidos. Se acabó la política de componendas con el gobierno de los ayatolás, aliados de Maduro. Se acabó. Lo que está explicando el gobierno americano a Colombia es: o haces lucha contra la droga o vamos en serio. Sobre el pendejo ese de Corea del Norte, ya les ajustarán cuenta. Amigos, ya les ajustarán cuenta. ¿Es que usted entonces es un agente de Trump? No, yo lo que creo que es algo así como el coco de los chavistas. Y bueno, entonces habrá que apoyar el coco de los chavistas. Yo no tengo problema. Para mí el Estado venezolano fue totalmente destruido, mis amigos. Nuestra nación carece de Estado. El Estado que teníamos no existe. Lo que existe es una mugre pestilente de una casta de ladrones, narcotraficantes y agentes del Estado totalitario cubano. Esa mierda de Estado hay que borrarla. ¿Cómo la podemos borrar? Por una crisis militar sin parar hasta ver desaparecer este Estado y reconstruir ese Estado y reconstruir nuestras Fuerzas Armadas, o ayudados, que es lo más probable que ocurra, por una operación militar externa. ¿Usted es un antipatriota? No, antipatriotas son los que nos llevaron a comer de la basura, a enfermarse por centenares de miles todos los meses, a vivir en las más abyectas penurias y a ser asaltados, chicos, digamos, y teniendo 1 o 2 familiares muertos por familia en lo que va de periodo chavista. Eso es la traición a la patria es concreta, la nación es concreta. Se ha perdido nuestra nación, el Estado venezolano es una piltrafa derrumbada, es una piltrafa absolutamente descompuesta, y hay que reconstruir ese Estado de cero. Y la nación venezolana está intacta. No nos hemos perdido territorio. Bueno, tenemos el territorio fracturado internamente por las mafias, pero podemos rehacerlo. El día que tengamos una verdadera fuerza armada, exterminamos todo grupo delictivo que se mueva dentro de la frontera de nuestro territorio. Expulsamos toda representación de mafias o de ejércitos extranjeros. Haríamos de Venezuela un Estado realmente soberano. La nación venezolana recuperaría su territorio. Tendríamos de nuevo un Estado soberano que no siga órdenes de ningún gobierno, y menos de esa cagada de gobierno del castrismo piltrafa totalitario cubano. Ese Estado hay que quitárselo de encima para volver a ser nación. Guardando las ideales distancias, todo país que esté ocupado por otro tiene el derecho y el deber de salir de esa ocupación. A nosotros nos han ocupado los castristas y nos han ocupado todas las mafias y nos han ocupado las guerrillas colombianas. Tenemos que exterminar la presencia de todas esas fuerzas siniestras que han hecho del Estado venezolano una piltrafa. Necesitamos recuperar la nación venezolana y quisiéramos hacer la mejor y más efectiva democracia del mundo. Pero para hacerla, mis amigos, tenemos que pasar por una etapa de ruptura, de liquidación de este Estado. Necesitamos un gobierno de orden, y ese gobierno de orden solo puede surgir de una revolución.
Por primera vez la palabra revolución tendrá sentido en Venezuela, porque hasta ahora el sentido de esa palabreja mal usada, digamos, absolutamente prostituida, es que sostendría en el poder a esta manga de ampones. Y lo que yo estoy proponiendo es una subversión de todo. El verdadero y clásico sentido de la revolución, que es un trastocamiento, un cambio drástico, una ruptura total con todo lo que ha significado estos 18, 19 años. Más aún, con todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 58 años, para ser exactos, porque lo que hemos padecido es un sistema de partido en dos etapas. El estado de partidos de la llamada democracia, que era una clase políticamente corrupta, pero que se hizo tolerable por los respiros de economía privada y por la alternabilidad relativa de sus gobiernos, que cambiaban partido y daban respiraderos legales, y los últimos 18 años donde, entubados hacia el estado totalitario, ruin, dictatorial, absolutamente dictatorial, y con economía estatista, ruinosa y absolutamente depredadora de los bienes privados, y cultivante o cultivadora de las grandes fortunas nacidas del dolo, de la corrupción y del saqueo de los bienes públicos, ese Estado malandro debe ser liquidado. Pero la raíz de todo es el Estado de partido. Y la democracia que tenemos que fundar, ojalá de acuerdo al sistema americano inicial, es separación de poderes, como la imaginó Miranda, Francisco de Miranda. Vean lo que escribió Miranda el año 3 de la Revolución Francesa, en 1792, para que ustedes vean las páginas hermosas sobre las que está construida la idea de la separación de poderes por nuestro generalísimo Francisco de Miranda. Siguen pendientes las tareas del logro de un Estado democrático en Venezuela, surgido de la separación de poderes y de la verdadera representatividad. A ver, asumamos con Miranda la necesidad de ese Estado de democracia con libertad colectiva, con verdadera representatividad y separación total de los poderes públicos. Eso es lo que yo sueño, en lo que hiciera, ojalá posible, que nuestras conversaciones vayan de tal manera armonizando un criterio común que en el futuro inmediato construyamos un movimiento ciudadano por una república constitucional, que sería la idea fundamental de lo que quisiéramos para el Estado de Venezuela, que ya no sea un Estado esclavo de la oligarquía de los partidos, ni tributario del estatismo infecto al que nos han sometido, sino que sea una tierra de libertades para usufructo de toda su población y no de grupos privilegiados de ampones. Será hasta otro día, mis amigos. Si tienen algún comentario, los leo. Usted está muy bien para candidato presidencial, voy por ti. Sí, pero yo no quiero ser candidato. Yo quiero es dirigir la vaina, pero no ser candidato. Porque no sé si saco pocos votos. Porque para esas elecciones hay que tener muchos millones de dólares para embaucar gente, ¿entiendes? Y además decir lo que a la gente le gusta oír. Y yo soy especialista en decir vainas que no le gustan a la gente. Sobre todo cosas que hay que decir porque se necesitan ser dichas. Bien, Malinchepa está contenta con lo que dije hoy. Carloso dice que hay que votar, que mejor que quedarse en casa. Yo si estuviera en Venezuela, me quedo en la casa, Carloso, porque no le doy un voto a esa parranda de sinvergüenza que, digamos, embauca las luchas en la calle con tal de entenderse con el gobierno para ponerse en un billete. Eso es lo que usted va a decidir mañana. No ninguna lucha contra la dictadura. Bien. Nuevo TCJ. Por sus frutos los conoceréis. Ahí el presidente ese que pusieron, o que habían puesto, pero los abandonó la MUD a su propia suerte, habla de un diálogo, y que el diálogo, vaina, dije yo. Muy bueno que sea una vaina contra el gobierno y que el gobierno los odia. Y que, bueno, diga que hay que matarlos el gobierno y los persigue. Pero si empiezan ya
mostrando y que diálogo y que quieren dialogar, mal comienzo. Pero vamos a esperar, yo no voy a cerrar el capítulo. Ajá, muy buena su sentencia, Mata 7. Bien, no se nos pierda tanto tiempo, Griselto, pero ¿a usted no le parece que están claras las cosas hace rato? Yo más bien a veces digo, bueno, ¿y para qué voy a volver a hablar si yo he explicado esto tantas veces? Bien, tengo fe en el gobierno, le cumplo la MUD mañana y le dé solo a Amazonas. Cristian, confía, Cristian. El gobierno no cumple nada nunca, chico. Así es, lo del diálogo no me gustó, dice, falta todo. Sí, eso y no le gustó lo del diálogo, pero para nada. Maestro Virde. Profe, ¿cuándo programa con el doctor? ¿Quién? Ay, no vi. Traigan invitados a su podcast. Oye, sería bueno, ¿verdad? Que inviten para que vean esto la gente. Al que vote doble clap. No se pueden vender espacio, hay que votar. Pero Dios mío, qué manía de este hombre de votar. ¿Y tú crees que va a defender espacios en nada, chico? Bueno, anda, vota, ¿cuál es el problema? No te voy a echar enemigo mío. Johan estuvo temprano aquí conmigo. Pero Johan tiene sus tareas comprometidas con tareas. Que no es bueno que ande publicando muchas cosas. Una de las cosas más ridículas que he escuchado yo es pintar el mapa de azul. Pero piazo de pendejo tiene 18 años de rojo. De rojo, de carrubio. Hace 18 años. ¿O es que tú crees que porque pongan un traficante en la política ahí hacia alguna reformista o a dar una declaracioncita de prensa, algunos discursos, cambia a rojo tal o cual estado? Pero por favor, el país todo rojo desde hace 18 años, con la MUD metida en esas gobernaciones. Bien. Bueno, mis amigos, salvo que ustedes quieran, no sé, pasar el día entero aquí, está morado el mapa ahí. Bien, manda foto, dice Emar, ya es rojo. Exacto. ¿Quién financió a Trotsky y a Marx? Los bancos de Nueva York. Mire, este Felipe le mete al bruto, ¿sabe? Perdona que se lo diga, mi amigo, directamente. ¿Usted tiene una mezcla en esa cabeza? Carajo. Dios nos agarre confesado de caer en manos de su orientación cultural. Bien, hasta pronto, amigos.